Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el libro de Levíticos capítulo 8. Hoy estaremos comenzando versículo 12. Igual, solamente vamos a leer 2 versículos. Con esos 2 versículos será suficiente para meditar un momento. Levíticos capítulo 8, versículo 12. Gloria al Señor. 8:12. Solamente 2 versículos. Con eso Dios va a hablarnos y enseñarnos cosas muy importantes. 8:12. ¿Lo tenemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Yahvé lo había mandado a Moisés. Comenzamos en el versículo 12. Siéntese por favor. Y le vamos a titular a la reflexión de esta tarde: la unción sacerdotal. El miércoles pasado estuvimos hablando de la unción del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Cómo en el contexto, los textos anteriores, Dios ordenó a Moisés que santificara, que ungiera el tabernáculo y todos los utensilios dentro del tabernáculo. Hoy vamos a mirar la unción de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y la unción de Aarón representa la unción de nuestro Señor Jesucristo. Aarón, como sumo sacerdote, era la cabeza del cuerpo sacerdotal en el antiguo pacto. Aarón, en ese sentido, como sumo sacerdote, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es también nuestro sumo sacerdote. Ahora, yo quiero que vean por la palabra cómo en el mover de la unción, en el fluir de la unción, hay un orden, hermanos, un orden de autoridad que se tiene que respetar. La unción trae bendición, la unción trae libertad, la unción trae restauración y también, aunque usted no lo crea, la unción trae prosperidad. Hay muchas cosas que la unción de Dios produce en el creyente, muchas cosas que la unción de Dios desata en la vida del cristiano. La unción, hermanos, es ser revestido, ser cubierto, ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es ilimitado. Piense en todo lo que el poder, la presencia del Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. De hecho, en los profetas dice que la unción rompe el yugo. La unción trae sanidad, trae libertad. Pero hay un orden dentro del fluir de la unción. En la Sagrada Escritura, en relación a los sacerdotes, el primero que recibía la unción era Aarón. Y ahora, ¿por qué Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote, era la cabeza. Entonces debemos de entender y aprender que la unción recae primero sobre la cabeza. En este caso, Aarón era la cabeza y por ello su persona, su vida, fue el primero en ser ungido. El texto dice: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Quién fue el primero en ser ungido? Aarón, por ser la cabeza, por ser el sumo sacerdote. Mire el Salmo 133. Vamos a ir y ahorita regresamos a Levítico 8:12. Salmo 133 en su versículo 2. Mire lo que dice. Mire, hablando de ungir, es como el buen óleo. El buen óleo también habla de la unción, el ser ungido sobre la cabeza. Primero la unción va sobre la cabeza.
primero la unción iba sobre el sumo sacerdote, que era la cabeza. Ese es el orden de autoridad. ¿La cabeza de quién? La cabeza de Aarón. Está hablando, en el contexto habla de Aarón, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora quiero señalar mucho la vida de Aarón. Vamos a regresarnos a Levíticos 8:12. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era una figura representativa. Aarón representa a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en la tierra, cuando se manifiesta el reino, cuando se viene a dar a conocer el evangelio, el primero en ser ungido en la tierra como hijo de Dios en el nuevo pacto fue nuestro Señor Jesucristo. Quizá si usted no lo sabía, hoy apréndalo. El primero en ser ungido en la tierra como hijo de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. El primero en ser ungido en el nuevo pacto que corresponde a nosotros como iglesia, como creyentes, fue nuestro Señor Jesucristo, ungido en la tierra como hijo de Dios y al mismo tiempo como nuestro sumo sacerdote. Yo sé que en el Antiguo Testamento fueron ungidos muchas personas, los reyes, los profetas, los jueces, hermanos, pero todos ellos no fueron ungidos como hijos de Dios, porque ellos vivieron en el antiguo pacto. Mas en el nuevo pacto, el primero en ser ungido como hijo de Dios en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, cuando estaba siendo bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Se manifestó ahí la presencia del Espíritu Santo como una paloma y reposó sobre el Señor Jesucristo, y en ese momento lo ungió con aceite, lo ungió con la unción, figura de la presencia del Espíritu. Y cuando estaba siendo bautizado allá en el Jordán, dice que se oyó una voz y alguien del cielo habló. ¿Y qué habló esa voz mientras estaba siendo ungido en la tierra? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Entonces ahí en su bautismo en el Jordán, el Señor Jesucristo estaba recibiendo la unción sobre su cabeza, la presencia, la llenura del Espíritu Santo sobre él. Entonces, ¿sobre quién recae la unción primero? Sobre la cabeza. Aarón era la cabeza de los sacerdotes en el antiguo pacto. El Señor Jesucristo es la cabeza del nuevo sacerdocio, es la cabeza del real sacerdocio, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de nosotros. Por eso a él se le llama que es la cabeza, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Para qué Aarón tenía que ser ungido con la unción? Ahí está la respuesta, lo último del versículo. Para que por medio de la unción Aarón viviera dedicado, consagrado a Dios. Hermanos, no podemos estar dedicados, entregados, comprometidos a Dios si no estamos ungidos. Mire, qué difícil es para el hombre vivir apartado, consagrado, dedicado y comprometido a Dios si no está la unción sobre su cabeza. Aarón, para que se mantuviera santo, la palabra santificarlo significa para que se mantuviera santo. Aarón tenía que tener la unción. Para que se mantuviera comprometido con Dios en el servicio de la obra de Dios, tenía que tener la unción. Para que se mantuviera ocupado, dedicado al servicio de la obra de Dios, tenía que tener la unción.
El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio en la tierra, recibió la unción para que por medio de la unción Él se mantuviera centrado, enfocado, dedicado, comprometido en el servicio de la obra de Dios. Siempre la unción recae sobre la cabeza para que hermanos, para que por la unción se pueda vivir en santificación. Y yo quiero tocar un tercer aspecto en relación a la unción y en relación a la cabeza. Amén. Nosotros, los varones, los maridos, y aquí está el hermano Berna, el hermano Blanco, el hermano Adán, gracias a Dios que hoy está aquí con nosotros, el hermano Anastasio y su servidor, que somos esposos, que somos cabeza, que tenemos un hogar, que tenemos una familia, que tenemos esposa, que tenemos hijos o hijas. Delante de Dios nosotros somos cabeza. Y cuando estoy hablando de cabeza, estoy hablando de autoridad. Aarón era la máxima autoridad como sumo sacerdote de Dios en la tierra. Cristo, como cabeza de la iglesia, es la máxima autoridad sobre la iglesia. Nosotros los varones somos autoridad de Dios en el hogar, hermanos, y también como cabeza necesitamos la unción. La unción debe de estar sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza en el hogar? El marido, el esposo. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad por ser cabeza. El hermano Berna debe de mantenerse ungido como cabeza. Por ser cabeza, el hermano Adán debe de mantenerse ungido como cabeza. El hermano Anastasio, el hermano Blanco, hermanos, su servidor. Luis, si tienes esposa o si tienes familia, estás aprendiendo también, esta palabra también es para ti. Por ser cabeza tenemos que buscar que la unción de Dios permanezca siempre sobre nosotros. Es un requisito, es una necesidad. Por ser cabeza de Dios en mi hogar, por ser cabeza de Dios aquí en la familia terrenalmente, por ser cabeza necesito la unción. Ahora, ¿por qué como cabeza de mi hogar, como cabeza de la familia, por qué necesito la unción? La respuesta es la misma. Para que por medio de la unción pueda haber santidad en mi persona, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Es clave, es decisivo, hermanos, que la unción esté presente sobre el marido, sobre el esposo, porque por medio de la unción el marido tendrá la autoridad, hermanos, de promover, de mantener una familia santa, una familia consagrada, una familia dedicada, una familia, hermanos, rendida a la voluntad del Señor. El propósito es el mismo. La unción era para que Aarón se mantuviera santo como sumo sacerdote en la tierra, en el servicio del tabernáculo de reunión. La unción sobre Cristo era para que se mantuviera dedicado al servicio del reino de Dios en la tierra. La unción sobre el marido como cabeza, sobre el esposo como cabeza, es para que se mantenga él como cabeza entregado, comprometido, consagrado, dedicado al servicio de la obra de Dios, dedicado a la voluntad de Dios. Hermanos, y toda su familia. Pero ¿qué pasa si la unción no está sobre la cabeza? Si no hay unción sobre la cabeza, se pierde el enfoque, se pierde el compromiso. ¿Qué pasa cuando en un hogar cristiano el marido deja de buscar la unción, no permanece en la unción? Todo se va para el suelo, todo se destruye. Es que es clave, hermanos, que como cabeza busquemos siempre
la unción. Creo que una de las oraciones que no debe de faltar en nosotros los maridos es: Señor, todos los días pon aceite fresco. Aceite fresco. Entiéndase, Señor, tu presencia sobre mí. Tu presencia sobre mí. Y eso se pide en oración. Por eso tenemos que orar. Tu presencia sobre mí. Siempre tu presencia sobre mí. Pero hoy da tristeza, hermanos, ver los hogares cristianos. Pareciera que las mujeres fluyen más en unción que sus maridos. Pareciera que hubiera más unción en las mujeres que en los maridos. Pero el orden de Dios es primero la cabeza. El marido como cabeza es el primero que debe de tener la unción y fluir en esa unción y moverse en esa unción y meter a su familia en esa unción como cabeza, andar en esa unción. La unción sobre la cabeza trae santificación. En un hogar, en una familia donde el hombre está ungido por Dios, hermanos, su hogar, su familia, habrá santificación, habrá compromiso con Dios, habrá dedicación con Dios, habrá sometimiento con Dios. De ahí la importancia de que la unción esté sobre la cabeza para que podamos vivir consagrados. Vamos a pasar al versículo 13. Dentro de esa unción, en relación a la unción, los hijos de Aarón recibieron como beneficio, ¿qué cosa? Las vestiduras sacerdotales. Mire todo lo que produce la unción. Cuando hay unción sobre la cabeza, el cuerpo también se beneficia. Mire, la unción estaba sobre Aarón, y la unción de Aarón provocó que sus hijos fueran vestidos, consagrados, dedicados como sacerdotes. Y aquí yo voy a hablar en un aspecto espiritual. Por la unción de Cristo, o en la unción de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ahora los creyentes entramos para ser vestidos como el real sacerdocio. Vamos a leer el texto. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. O sea que la unción te santifica e introduce tu familia, tus hijos, a la bendición de servir en los propósitos de Dios. ¿Qué tan importante entonces es la unción sobre la cabeza? En la persona de Aarón, en el salmo que leímos anterior, dice que la unción recaía sobre la cabeza. Hermano, la unción sobre Aarón era que le derramaban aceite, simbólicamente, hermanos, representando a la presencia del Espíritu Santo. Le echaban aceite sobre la cabeza y ese aceite corría sobre su cuerpo. Llegaba a la barba y bajaba hasta el borde de las vestiduras. Prácticamente era bañado con aceite. En lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo recibió la plenitud del Espíritu Santo como Hijo de Dios en la tierra para que sea nuestro sumo sacerdote. Hoy nosotros que somos el cuerpo también nos beneficiamos de ese aceite derramado de la unción sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. En esa unción entramos nosotros para ser vestidos, para ser cubiertos. Aarón representa a Cristo y los hijos de Aarón, de quien habla el versículo 13, representa a la iglesia, representa a los creyentes. Nosotros como creyentes estamos representados en los hijos de Aarón. ¿Y qué recibieron los hijos de Aarón? Leemos a continuación: les vistió las túnicas,
los ciñó con cintos, les ajustó las tiaras, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Entonces, hermanos, los hijos de Aarón eran los ministros sacerdotes, representando a todos los creyentes ahora en el nuevo pacto. Tenemos que llevar las vestiduras sacerdotales, hermanos, hablando en términos espirituales, así como los hijos de Aarón recibieron las vestimentas sacerdotales por la unción que estaba sobre su padre. Los hijos de Aarón fueron vestidos en su padre, el sumo sacerdote. Los creyentes ahora somos vestidos ¿en quién? Somos vestidos en Cristo. Ellos fueron vestidos por su padre, el sumo sacerdote. Nosotros somos vestidos ahora en Cristo. Las vestimentas que se mencionan en el versículo 13 mencionan la túnica, los cintos y las tiaras. ¿Y qué significado espiritual tiene eso para la iglesia? ¿Qué verdad espiritual hay por medio de las túnicas, los cintos y las tiaras? ¿Qué aplicación espiritual podemos tomar nosotros ahora como creyentes? Ahora en el nuevo pacto la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Entonces las túnicas, los cintos y las tiaras hablan de realidades espirituales que tienen que ver con la iglesia, con nosotros. El miércoles pasado les explicaba, hermanos, que las túnicas que representan ser vestidos de túnicas. De hecho, el domingo también lo estuve hablando en la predicación, cuando dice que a Adán le pusieron túnicas de pieles. ¿Se acuerdan el domingo qué dije que significan las túnicas? El miércoles también hablé de las túnicas sacerdotales. Las túnicas espiritualmente significan ser vestidos de la justicia de Cristo. Los hijos de Aarón recibieron las túnicas sacerdotales, representando la realidad espiritual de que ahora la iglesia, el creyente consagrado por la unción, tiene que estar vestido de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo debe de ser nuestra cubierta, debe de ser nuestra túnica. Cuando estamos en Cristo, estamos vestidos de justicia, somos justificados. Por eso podemos ministrar a Dios como sacerdotes. La única manera de poder entrar a la presencia de Dios es justificados. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues en Cristo, tenemos paz para con Dios. Y nos gozamos porque podemos tener entrada. Mire lo que dice: justificados pues por la fe, estoy en la pantalla, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, la única manera para que pudieran entrar al santuario era que fueran vestidos como sacerdotes. Si no llevaban la vestimenta, la túnica, el cinto, las tiaras, no podían entrar a la presencia de Dios, no podían ministrar dentro del santuario como sacerdotes. Hoy el creyente, la iglesia, para que podamos entrar a Dios, para que podamos tener entrada a Dios y ministrar la alabanza, la adoración, la palabra, la oración, es por medio de la justificación. Si no estamos justificados, no podemos entrar a la presencia de Dios, no podemos ministrarle. ¿Sabe por qué hoy podemos venir a un lugar como este, hacer un culto, adorar, cantar, levantar las manos con toda libertad, decir aleluya, decir gloria a Dios, alabarlo, exaltarlo y hasta aplaudir? Porque sabemos que estamos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, y entendemos que por la justificación somos perdonados y somos declarados inocentes, limpios, sin deuda ante Dios, y podemos venir en
paz, sin ninguna conciencia mala, sin ninguna culpa de pecado. Podemos entrar en paz a la presencia del Señor. El versículo 2 habla de esa realidad. Mire lo que dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada. Tenemos entrada a esta gracia. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo está en nosotros. Porque espiritualmente ahora llevamos la túnica sacerdotal. Mire que qué bonito se miraban los hijos de Aarón cuando entraban a servir en el tabernáculo de reunión con las túnicas sacerdotales, que eran una especie de camisa bordada, una especie de una túnica bordada, hermanos. Y mire, lo bordado se mira bonito, ¿verdad? Qué bonito se miran las prendas bordadas. A mí en lo personal me gustan mucho. Y los sacerdotes entraban vestidos, eran vestiduras de honra y hermosura, bien hermosos, hermanos, bien elegantes. Los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo con sus túnicas, bien fajados con los cintos y con las tiaras sobre su cabeza, hablando de realidades espirituales. Qué hermoso se mira el creyente, lo voy a decir de esta manera: qué hermoso se mira el pecador arrepentido, justificado, cuando viene a presentarse delante de la presencia de Dios para darle alabanza, para darle adoración, con esa libertad, con esa paz, con esa justicia de Cristo que lo mete, que lo introduce al disfrute de la gracia, para que pueda estar firme y pueda gloriarse en la esperanza de la gloria de su Dios. Cuando habla que podamos estar firmes y que nos gloriamos, entiéndase que nos podemos gozar, podemos cantar de alegría, porque venimos vestidos de Cristo, porque estamos cubiertos con la justicia de Dios. Ahora Dios ya no tiene condenación para nosotros. Estamos justificados, estamos en paz, estamos vestidos de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a regresarnos a Levíticos 8:13. Qué hermoso es, hermanos, discernir la palabra de esta manera. ¿Qué representan entonces las túnicas? Estar vestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa llevaban en su vestimenta los sacerdotes? El cinto. A ver, varones, en nosotros los varones, ¿para qué sirve el cinturón? Para sujetar la ropa, para sujetar. Y más cuando por alguna enfermedad uno queda flaco, como el caso mío que enflaqué, para que no se caigan los pantalones, amén. El cinto es para sujetar, para ajustar. En el caso de las mujeres, muchas veces pueden utilizar el cinto para ajustarse una blusa. Si la blusa está muy suelta, se ponen un cinto, la sujetan y se les mira bien. Entonces los sumos sacerdotes eran fajados, tenían que ser fajados con el cinto. En palabras bíblicas dice: les ciñó con cintos, o sea, los fajó, los ajustó, los amarró con el cinto. Aquella túnica, hermanos, tenía que ir ajustada al cuerpo, pegada al cuerpo. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo somos nosotros, y sobre nosotros se nos debe de ajustar. O dicho de otra manera, nosotros tenemos que estar bien ajustados. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que estar bien fajados. Y usted sabe por la palabra que el cinto significa andar en la verdad, el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad. La palabra cinto en las Sagradas Escrituras significa verdad, el testimonio de la verdad. En otras palabras, el creyente, la iglesia ahora
tiene que estar bien afirmado en la verdad. Usted como sacerdote de Dios, hermanos, como ministros de Dios, la iglesia como real sacerdocio tiene que estar afirmado en la verdad, ceñido con el cinturón de la verdad. Necesitamos, hermanos, andar en la verdad, afirmarnos en la verdad. Aleluya. Tercer aspecto, las tiaras. ¿Qué eran las tiaras? Las tiaras, hermanos, era una especie de corona que el sacerdote tenía que llevar en su cabeza, sobre la frente. Y las tiaras, la corona, símbolo de autoridad. Eso es lo que significan las tiaras. Representan autoridad. Autoridad en el reino. Ahora en el nuevo pacto, la Biblia dice que usted y yo somos reyes. ¿Y qué cosa? Y sacerdotes. No somos cualquier cosa ahora en Cristo. Tenemos una identidad. Somos reyes y sacerdotes. Y tenemos autoridad. Tenemos dignidad, tenemos poder. Entonces las tiaras sobre la cabeza de los sacerdotes, los hijos de Aarón, representan la autoridad que tiene la iglesia como real sacerdocio ahora en el nuevo pacto. Y aquí termino yo, hermanos. La vestimenta sacerdotal es una revelación de la vestimenta espiritual de los creyentes del nuevo pacto, vestidos de honra y hermosura como real sacerdocio. Ahora la iglesia somos el real sacerdocio. Vamos a buscar, porque yo siempre hablo de que la iglesia es el real sacerdocio y puede ser que alguno no sepa dónde está la cita que dice eso. Vamos a Pedro, las cartas de Pedro. Le voy a pedir que me ayuden a corroborar si es la primera o la segunda. Capítulo 3. Vamos a cotejar, donde mire lo que somos. Por eso todo lo que le estoy explicando debemos de entenderlo a la luz de lo que dice esta palabra. Segunda de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Lo que somos ahora como iglesia. Lo que somos, Luis, esto es lo que somos en Cristo. Esto es lo que somos en Cristo. Aarón y sus hijos eran una maqueta de Cristo y lo que ahora es con la iglesia. ¿Qué somos ahora en el nuevo pacto? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Real sacerdocio. Ahora llevamos la realidad de las tiaras sobre nosotros, la autoridad del reino, el poder del reino. Ahora como real sacerdocio llevamos la realidad del cinturón, la verdad, el poder de la verdad, el testimonio de la verdad. Llevamos la realidad del cinturón, llevamos la realidad de las túnicas sacerdotales, la justicia de Cristo en nosotros. Y faltan muchos detalles más, muchas realidades más: el efod, el pectoral, el urín, el tumín y todos los demás, hermanos, elementos que llevaba el sacerdote en su vestimenta. Sombra y figura de realidades espirituales que hoy lleva la iglesia en lo espiritual. Somos el real sacerdocio, tenemos la justicia de Cristo, tenemos la verdad del evangelio y tenemos el poder y la autoridad del reino. Túnicas, cintos y tiaras. Gloria al nombre del Señor. Esa es la realidad que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. Póngase en pie, por favor.